Hola, ¿cómo estás? Estoy en mi terraza. Hace un día bastante bueno hoy y no sé, me apetecía bloguear, mostraros un poco dónde vivo. Lunes, estamos a lunes 13 de noviembre y la verdad es que hace un día precioso, ¿eh? Estoy aquí en mi terraza y el cielo está azul, los pajaritos no cantan, pero la verdad es que se está súper bien hoy, ¿eh? Esta mañana he estado viendo la televisión en algunos programas reality que me gustan mucho para relajarme y también tomé café. No suelo tomar café, pero días como hoy, los lunes sobre todo, ayuda mucho. Así que esta mañana me tomé una taza y poco más. Yo y mi chico vimos la tele tranquilamente, telebasura. Tuvimos pues de chill, relajados, sin hacer mucho. Después él se fue a trabajar sobre la 1:30 y yo empecé a dar mis clases en Italki sobre la 1. Yo empiezo a la 1. Ahora mismo son las 4:30 casi y estoy en un descanso. Por eso aprovecho para grabar este vídeo. En mis descansos suelo dormir la siesta a veces, tomarme algo, merendar si tengo hambre. O a veces, si hace buen tiempo, como ahora, salgo a la terraza y paso el tiempo aquí, tranquilamente, descansando, respirando un poco de aire, saliendo del estudio. Es algo que me sienta muy bien y que me permite desconectar del trabajo, de las clases y simplemente a veces es bueno sentarse y no hacer nada, ¿sabes? Y dejar el tiempo pasar. Vamos dentro para enseñaros un poco cómo es mi estudio. Voy a encender la luz. Vale. Este es mi estudio. Ahora mismo está un poco desordenado, ¿vale? Pero quiero enseñaros algunos elementos, algunas cositas que tenemos por aquí. Por ejemplo, este mueble es nuevo. Mi chico lo compró en IKEA hace un par de días y la verdad es que es súper útil, además de muy bonito, porque nos permite organizar nuestros libros, música, discos, juegos, de una forma bastante eficiente. Y bueno, la joya, la corona de la casa es probablemente todo esto de aquí. Su equipo de música, ¿no? De producción, su equipo de producción de música o su equipo de DJ. Mi parte del estudio es esta. Yo normalmente trabajo con 2 monitores, uno más grande y luego el del portátil. Este aro de luz me sirve sobre todo por las noches cuando oscurece y no podéis ver mi cara. También tengo el típico vaso, taza, bote, taza reinventada para poner los bolis y cachivaches, tonterías dentro, cosas varias. No puedo dar mi clase sin una buena botella de agua. No tengo solo una, tengo hasta 2. Y también, como habéis visto en algunos vídeos, tengo mis cremas de manos y mi vaselina. No me puede faltar la vaselina, porque después de tanto hablar se me resecan los labios. Más cosas. Algunos de mis libros favoritos los tengo aquí. Esto está aquí porque hace unos días, el domingo, ayer, tuve que grabar un self-tape para un casting y necesitaba un lugar donde poner mi trípode.
Entonces lo coloqué encima de esta pila de libros y más o menos pude hacer el trabajo. A nosotros nos gustan mucho los libros de arte. Tenemos aquí tanto libros de fotografía como novelas gráficas, en particular esta que se llama Coño Dramas, y la recomiendo muchísimo, básicamente porque es una novela gráfica súper interesante sobre relatos, anécdotas que normalmente ocurren a las mujeres con y sin coño. Así que es para todo el mundo, en realidad, y es súper divertida. Mi chico es un gran aficionado, apasionado de la comida y de la cocina, y es por eso que tiene este libro sobre cocina y recetas súper bueno de José Andrés, que es un chef súper famoso o algo así. Tenemos en este estudio varios sets de auriculares, tanto para él como para mí. Uno de los juegos más interesantes que hemos jugado nunca es The Mind. Me encanta este juego de mesa o juego de cartas porque literalmente tienes que utilizar la mente para adivinar los números. Es buenísimo, yo lo recomiendo mucho para jugar en pareja o con tu hermano, hermana y con amigos. Cuantos más, mejor. No puede faltar un buen 1. Si no tienes el 1 en tu casa, no sé qué haces con tu vida. O no te gustan los juegos de mesa. A mí, que me gusta mucho la fantasía, tengo también sagas de libros o novelas. Tenemos una nueva adquisición que es bastante famoso. Lo vimos en Instagram y decidimos comprarlo porque tanto yo como mi pareja somos artistas o tenemos ambición artística y pues todo el mundo lo recomendaba. Así que tuvimos que comprarlo. Un libro más local sería este, que literalmente habla sobre una montaña muy famosa en este barrio, su historia, sus habitantes, cómo terminó allí. Por último, no puede faltar mi libreta. Aquí es donde apunto un poco todo. Aquí tengo mis apuntes de interpretación, apuntes para clases y poco más, porque en realidad utilizo más el móvil que libretas o agendas o calendarios. ¿Cómo he podido olvidar presentaros a la silla? Esta es mi niña, ella es la que todo me aguanta, la que me cuida la espalda y la que me aguanta el culo. Sin ella no hago nada, no podría pasarme horas sentada enseñando y editando y trabajando. Es una silla gamer, como muchas, pero está muy bien porque tiene algunas características especiales, como por ejemplo el reposabrazos movible. Bueno, eso es todo. El resto de la casa será para otro día. Así que nos vemos. Chao. Me voy a clase. Chao. Vale. Tanto hablar, tanto